Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta franja de divulgación académica que adelanta el Instituto de Ciencias Naturales en su tradicional Jueves de la Biodiversidad. En estos momentos estamos desarrollando un ciclo denominado La Era de los Insectos, y en esta ocasión nos acompaña un profesor de casa que tengo el gusto y el placer de presentar, el profesor Carlos Eduardo Sarmiento, profesor asociado del Instituto de Ciencias Naturales, trabaja en la Universidad de 2005, es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Pedagógica Nacional, hizo su maestría acá en la línea de sistemática animal en Biología de la Universidad Nacional y hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Kentucky. El profesor Sarmiento pues, es entomólogo y ha dedicado la mayor parte de su investigación al orden de los himenópteros, particularmente hacia las avispas sociales, aportando estudios de su diversidad en Colombia y también a la evolución de las formas que tiene este particular grupo de organismos. El profesor Sarmiento ha dirigido numerosas tesis de posgrado y pregrado, y sin más preámbulos pues le damos la palabra al profesor Carlos Sarmiento. Gracias por aceptar la invitación. Al final habrá una sección para preguntas. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por asistir a la invitación a este evento institucional. Hoy entonces vamos a hablar, como lo comentaba Eduardo, una especie de síntesis de algunos de los trabajos que se han venido realizando en el laboratorio relacionados con la evolución de la forma en avispas sociales. Hemos colocado este símbolo acá porque hace algún tiempo tuvimos una presentación similar y les vamos a ir mostrando los avances de esos trabajos. Las avispas sociales del Neotrópico y en general del mundo son un grupo bastante carismático y han estado impactando fuertemente la vida humana. De hecho, son símbolo de muchas de las culturas de distintos tipos de comportamientos. Parte de esa condición carismática se debe a su comportamiento social, también a la habilidad que tienen para construir estructuras con un nivel de precisión muy alto, como son sus nidos, a partir de materiales como barro, como material vegetal masticado. Ese material precisamente ha sido, o ese comportamiento de construir los nidos de material vegetal fue la inspiración para los humanos a aprender a hacer papel. Los registros históricos comentan que tanto los chinos como los europeos, de manera independiente, aprendieron a hacer papel, fue a partir de ver el comportamiento de estos grupos. A diferencia de las hormigas, donde encontramos castas morfológicas muy bien definidas, donde tenemos diferencias en las formas que están asociadas a diferencias en las funciones, al punto de tener extremos de individuos como estos, con diferencias de tamaño muy fuertes, en las avispas sociales tenemos que no existe una diferenciación tan clara en las castas morfológicas, pero sí hay una diferenciación a lo largo de los ciclos vitales. Ese es como el planteamiento general que se maneja, donde tenemos que luego del nacimiento el individuo está concentrado en actividades de cuidado de las juveniles de la colonia y también en parte de la construcción. Posteriormente los individuos participan en el cuidado de la colonia, el cuidado en guardiar la entrada de posibles intrusos, y finalmente pasan en sus últimas etapas de la vida a ser individuos que están forrajeando y manteniendo vigilancia en la parte externa de los nidos. Estos comportamientos están variando entonces de acuerdo con la edad y lo que se conoce técnicamente como polietismo etario. La razón de esa diferencia entre avispas y hormigas y abejas está fundamentalmente dada por el comportamiento del vuelo. Las diferenciaciones morfológicas que han sido estudiadas a nivel de las castas en avispas sociales, particularmente en el Neotrópico, muestran niveles muy por debajo de lo que encontramos con las hormigas. Tenemos estos estudios, por ejemplo, realizados por el grupo de Fernando Noll, donde hay diversos síndromes de organización de la casta. Tendremos individuos en los que la reproductora es más grande o en los que la reproductora es más pequeña, o casos en los que es imposible distinguir a un individuo reproductor de otro. Y como les decía, la razón de ese fenómeno se ha postulado fundamentalmente es la forma como se movilizan las avispas sociales. A diferencia de las hormigas, donde el desplazamiento de la tierra podría facilitar en cierta medida muchas de las variaciones morfológicas, en el caso de las avispas y las abejas, la movilidad hace muy difícil, a través del vuelo, hace muy difícil que pueda variar muchísimo en términos de castas. Sin embargo, dentro de especies, o mejor entre especies, sí hay cambios de tamaño bastante fuertes.
Tenemos que el extremo de avispas más pequeñitas a los géneros como Leipomeles o Protopolidia, y dentro de los grupos más grandes tenemos especies como, géneros como Polistes y Sinoica. ¿Por qué esa diferenciación de tamaño tan fuerte? En el año 98 aparece un trabajo que es bastante icónico en la explicación de esta variación de tamaños corporales en las avispas sociales. Es el trabajo publicado por Karzai y Wenzel, donde proponen básicamente que lo que tenemos es un compromiso entre el tamaño corporal y la productividad de individuos en la colonia. Colonias que tienen individuos muy grandes tienen que invertir muchos recursos en esos individuos, y por tanto una colonia numerosa sería muy onerosa en términos energéticos. Mientras tanto que una colonia que tiene individuos más pequeños podría generar muchísimos más individuos de manera más rápida. La tendencia que se lee de ese artículo es a que deberíamos ver una mayor presencia de especies cada vez más pequeñas con un mayor número de individuos. Ellos sustentan su trabajo en una regresión básica donde relacionan el tamaño de la colonia y el tamaño del cuerpo expresado como el ancho de la cabeza. No obstante, la significancia estadística de esa relación es bastante marginal, y en la época no se tiene en cuenta un factor importante en los estudios comparativos a nivel interespecífico. Cuando nosotros comparamos especies, debemos tener en cuenta que las especies no son puntos independientes en el sentido estadístico del término, sino que hay unas influencias muy marcadas de las relaciones de parentesco. Este gráfico nos muestra una distribución de puntos de 6 especies hipotéticas que podrían estar significando una condición muy bien diferenciada. Pero si tenemos en cuenta que de pronto en estas 6 las relaciones de parentesco tienen más o menos esta distribución, lo que estamos teniendo en realidad es 2 puntos de variación. La diferenciación que se da es fruto de 2 eventos y no de los 6 que están planteados. Entonces hay un problema allí, hay una necesidad de corregir ese efecto filogenético. Eso fue lo que efectivamente hicimos ya hace un tiempo, donde miramos cuál era la relación de esta, qué pasaba con las relaciones propuestas por Karzai y Wenzel si teníamos en cuenta las relaciones filogenéticas. Y encontramos que incluso con una base de datos que incrementa más o menos en un 30% lo planteado por ellos, ya hay una significancia marginal en una regresión clásica, pero si tenemos en cuenta las relaciones filogenéticas a través de un método como el contraste independiente, prácticamente la relación deja de existir. Entonces, no es un problema, desde la perspectiva que nosotros vemos, de una presión por tener individuos más pequeños en relación con el costo de la colonia. Hay otras razones quizás que están detrás de la variación de tamaño en el cuerpo de las avispas sociales. En su momento hacemos un primer trabajo en el que vemos cómo precisamente el vuelo, que es un factor que limita la variación de las castas, puede estar afectando las relaciones de tamaño corporal de estos grupos. Y encontramos efectivamente que los tamaños corporales de las avispas cambian al interior de sus componentes de manera muy característica. ¿Cómo cambian? Lo que encontramos es que el tamaño del mesosoma, lo que tradicionalmente podríamos llamar el tórax, en algunas ocasiones se le llama tórax, es proporcionalmente más grande en avispas más pequeñas. El tamaño corporal estaría siendo limitado por un fenómeno, y es la densidad relativa del aire. En avispas pequeñas el aire es mucho más denso que para un organismo más grande. Este es un fenómeno que nosotros naturalmente no percibimos, pero en insectos sí es un problema permanente. Y que en ese sentido los organismos más pequeños están teniendo que invertir mayor cantidad de recursos en el aparato relacionado con el vuelo. También encontramos que la forma de las alas es consistente con esa proposición. Encontramos que las especies que son más pequeñas presentan alas más redondeadas. El movimiento del estudio de morfología geométrica muestra que las alas son más redondeadas, más cortas, entre tanto que las alas de los individuos más grandes son mucho más alargadas. Esto es consistente con alas que están teniendo que lidiar, en el caso de los organismos más pequeños, con un ambiente mucho más denso, más viscoso. Entonces, lo mismo sucede con las alas posteriores, y también encontramos que esas variaciones se dan al interior de las poblaciones. Este trabajo lo que analizamos es una población de una especie que se encuentra en alta montaña, donde la baja presión atmosférica es un problema para volar en muchos organismos,
y precisamente encontramos que el tamaño del tórax es proporcionalmente más grande, aunque la gráfica aquí sugiere otra cosa. La interpretación correcta es que el tamaño del presosoma es proporcionalmente más grande en organismos que están viviendo en partes más altas. Entonces las dos líneas de evidencia nos están sugiriendo que el vuelo, en el caso de las avispas sociales, es un factor crítico en la definición de la variación del grupo. Por otra parte, y esto un poco para cerrar lo que hicimos en trabajos anteriores, por otra parte, hay estudios que están cada vez más siendo enfáticos en mostrar que muchas características morfológicas están evolucionando de manera casi como si fueran azarosos. Al contrario de lo que podríamos estar pensando en una visión clásica de la evolución de un carácter fruto de un problema de selección, muy direccionado, muy estable, muchas características morfológicas de los grupos vivientes aparecen y se aparecen a lo largo de la filogenia, de suerte que generan un patrón que no pareciera estar correspondiendo a una direccionalidad. Es tan así que, por ejemplo, Michael Lynch y colaboradores ya proponen un modelo matemático de evolución neutral de las características morfológicas, un poco al estilo de lo que venía haciendo, lo que hizo en su momento Moto Kimura. Michael Lynch ya propone una idea de neutralidad en la evolución morfológica, y muchos de los rastreos, como el trabajo que se hace aquí, un trabajo muy extensivo en el que analizan la forma de los cuernos en escarabajos, a lo largo de la filogenia de esos rastreos lo que están mostrando es que el carácter está funcionando de manera neutral, apareciendo y desapareciendo fuertemente. ¿Cuáles son entonces las condiciones que un carácter o un grupo de caracteres podrías reunir para que manifieste ese tipo de características? Para hablar de una diversidad morfológica que esté siguiendo un patrón neutral. En principio son sistemas que deben ser funcionalmente equivalentes, es decir, que cuando observamos el grupo de objeto de estudio deberíamos encontrar riqueza de formas, similitud funcional y una complejidad de componentes que lo integren. Idealmente la predicción que hace Wainwright cuando propone esta idea de la equivalencia funcional como base para sustentar una evolución neutral de las morfologías es casos de sistemas morfológicos donde se reúnan estos tres componentes. En avispas sociales encontramos varios de esos elementos. Esta gráfica tomada del trabajo de Silveira y Araujo muestra la variación morfológica que encontramos a nivel de las mandíbulas de este grupo. Si comparamos las cabezas, también encontramos una variación muy importante en la forma de las cabezas. Entonces eso sugeriría que en este grupo de insectos, particularmente en su cabeza, se podría configurar como un caso de estudio para este tipo de modelos. Hay similitud funcional también. Todas las avispas en principio son depredadores, su hábito es cazar otros artrópodos principalmente, y todas ellas construyen nidos, principalmente con material vegetal, algunas con material con barro, pero principalmente con material vegetal. Entonces todas ellas, a pesar de que son 400 especies más o menos, tienen una unicidad en términos funcionales en este sentido. Y la mandíbula y el aparato bucal es un sistema con una complejidad bastante alta de componentes. En adición a la mandíbula misma y a los dientes que puede tener la mandíbula, las depresiones, las concavidades que pueda haber en términos estructurales, hay asociados apodemas o estructuras de soporte muscular que van a facilitar el movimiento, la contracción o la extensión de la mandíbula. Hay juegos o paquetes o fascículos mandibulares, de músculos mandibulares, que están muy específicamente organizados, dispuestos y diferenciados, y la cabeza misma es un sistema de sujeción que supone otros elementos de funcionalidad. Entonces, en principio, pareciera que las avispas sociales pueden ser un caso en el que podemos estudiar este problema si tenemos en consideración esos tres elementos: una diversidad de formas, una similitud funcional y un sistema que tiene muchos elementos que lo componen. Eso facilita, precisamente esa es la base para que se produzca un caso de evolución neutral desde el punto de vista morfológico. Bien, suponiendo entonces que estas premisas son correctas, hay unos requerimientos que se deben cumplir a la hora de llegar a proponer un modelo de estos. Requerimos, para poder identificar si ese modelo está funcionando bajo esta idea de evolución neutral por equivalencia funcional,
Deberíamos en primer lugar reconocer claramente el papel funcional de las estructuras, es decir, debemos tener muy claro cuál es la función de la estructura, qué factores están determinando fuertemente su desempeño. Debemos tener una comparación detallada y muy clara de todas las variantes, cómo es que funciona cada una de esas variantes y qué factores están haciendo que esa variante funcione de una u otra manera. Y por último, deberíamos poder reconstruir esa variación dentro del contexto de una filogenia. Entonces podemos rastrear el carácter en una filogenia para comprender qué está pasando con esta estructura. Ya hace un tiempo habíamos identificado que la morfología externa de la mandíbula es una característica que está fuertemente asociada con el tipo de material de construcción de los nidos. En un trabajo que ya hicimos hace algún tiempo, hicimos un muestreo comparativo de las mandíbulas en avispas sociales, esta fue el tamaño muestral en su momento, y consideramos si estos organismos eran necrófagos o no, o qué tipo de material estaban utilizando para la construcción del nido. Los análisis estadísticos, considerando el efecto de la filogenia, mostraban claramente que el tipo de fibra que estaba asociado a cada una de las especies mostraba una relación muy clara con las formas de las mandíbulas, particularmente el tamaño del diente posterior, la longitud del diente anterior, la curvatura de la mandíbula, eran características típicas de una especie que estuviera utilizando fibras largas como material de construcción, en tanto que especies que utilizaban fibras cortas, que son fibras mucho más maleables, mucho más frágiles, mucho más fáciles de extraer, iban a mostrar características contrarias en cuanto a estas dimensiones. Mientras que la necrofagia, que en un momento dado se planteó, algunos autores lo plantearon como un factor importante en moldear estos dientes duros en la parte interna de las avispas, no presentaba asociación. Esas conclusiones se ven refrendadas por un trabajo posterior que hace Orlando Tobías y su grupo, donde también encuentran precisamente que con un muestreo extensivo en otros grupos es claro que la forma, el material utilizado para la construcción del nido es fundamental en la definición de la forma de estos grupos. Sin embargo, ya habíamos planteado que el sistema mandibular no es solamente la mandíbula, tiene unos músculos asociados y hay estudios muy elegantes, muy bellos, por ejemplo los del grupo de Cronenberg, donde determinan muy claramente la asociación entre el tipo de músculo, la disposición del músculo y los hábitos de estas especies de hormigas. Este gráfico sintetiza muy bien esta idea, donde tenemos especies como estas, por ejemplo, las especies del grupo de Ata, las cortadoras de hojas, que tienen músculos típicamente desarrollados que facilitan un movimiento fuerte, y músculos, por el contrario, de especies como Ontomacus, que capturan las presas con un movimiento muy rápido de la mandíbula, y los músculos precisamente están muy bien diferenciados en ser músculos de velocidad más no de fuerza. Entonces hay un precedente en este grupo, pero en avispas sociales no teníamos prácticamente nada alrededor del tema, salvo unos trabajos descriptivos iniciales. Entonces nos damos a la tarea de analizar la organización del sistema muscular en avispas, y vale la pena mencionar que aquí voy a mostrar trabajos en distintos grados de desarrollo. Algunos estamos haciendo, los otros ya se publicaron, hay distintos niveles de desarrollo. Y entonces se hacen disecciones de estos grupos musculares, se tiene en consideración la forma, algunas características métricas de la mandíbula. El apodema es una estructura que resulta bastante interesante, es un lugar de apoyo entre la fibra muscular y lo que conecta la fibra muscular con la cápsula cefálica. Muestra mucha variación entre las especies en su forma y en su disposición, y también caracterizamos de alguna manera la fibra muscular. Básicamente se disectan los ejemplares, se remueve la parte posterior del exoesqueleto, de la cápsula cefálica, se extrae la mandíbula con todo su sistema muscular, aquí tenemos todo el aparato muscular asociado. Ese sistema muscular es separado y contabilizado, y mediante un microscopio petrográfico es posible documentar, ver el tamaño de las fibras, que es una indicación muy clara de la capacidad de fuerza o velocidad que pueda tener la fibra. El apodema, como les decía, resulta ser una estructura bastante compleja e interesante, presenta brazos mayores y brazos menores, y dependiendo de la especie, el tamaño y la forma de cada uno de esos apodemas varía también.
Las fibras musculares, lo que nos muestran los análisis con microscopía electrónica de barrido, es que están adicionadas directamente a la apodema y a la cápsula cefálica. En otros grupos hay fenómenos muy interesantes de adición de la fibra a la apodema mediante miofibrillas mucho más delgadas que incrementan la posibilidad de tener más fibras musculares, lo que da más fuerza. En el caso de avispas sociales no documentamos un caso de miofibrillas de ese estilo, sino que hay conexión directa a el apodema. Como les decía, entonces encontramos varios grupos de haces musculares o de fascículos. Tenemos fascículos mayores y fascículos menores, pero dentro de cada una de las especies el patrón es diferente, que es una vez más algo muy interesante en relación con nuestro problema. Por ejemplo, en Paracartergus smithii y Apoica pallens tenemos que existe una primera placa anterior bastante ensanchada, luego tenemos una segunda placa mucho mayor, más cerca de la parte posterior de la cabeza, y finalmente un conjunto de 3 placas o de 3 fascículos musculares en la parte posterior de la cabeza. Cada uno de esos fascículos presenta diferencias en las longitudes de las fibras. En ocasiones encontramos que un fascículo puede estar compuesto solamente de fibras largas, entre tanto que otro tenga solamente fibras cortas. En ocasiones encontramos algunos fascículos que presentan combinación de las dos situaciones. Estos derivan en capacidades diferenciales de movilidad de la mandíbula. En el caso, por ejemplo, de Polybia occidentalis, el patrón implica únicamente una placa posterior y 3 placas anteriores, no existe la placa anterior que hemos mencionado. Y en líneas generales, lo que vemos en términos de la composición de la longitud de cada una de esas fibras, vemos esta variación tan fuerte que ustedes pueden apreciar. Aquí tenemos 2 especies del mismo género y que, sin un estudio filogenético, pero por la información que se tiene, son muy cercanos históricamente. Y aunque el patrón de distribución de los haces pueda ser similar, la composición es diametralmente diferente. Algo también importante ocurre con estas otras 2 especies, el cambio entre cada uno de los patrones es bastante amplio. En este momento nosotros estamos tratando de ampliar este muestreo para tener una panorámica mucho más completa de lo que está pasando, pero ya de entrada estamos empezando a ver un patrón muy diferente en términos de la organización muscular de estos grupos. Esta es la distribución filogenética de estos 4 casos escasos, donde se refrenda lo que les he mencionado, los 2 especies del género Polybia aquí, con variación casi tan fuerte como la que apreciamos en estas 2 especies de otros géneros. En ocasiones, cuando estamos haciendo trabajo científico, uno se encuentra con eventos que no esperaba, y este fue uno de ellos, un caso bastante interesante, donde documentamos, al estar observando las mandíbulas y su configuración muscular, encontramos en este sitio, que es la hendidura mesial, acá, una serie de espículas muy pequeñitas, con una configuración bastante especial. Y cada especie que observábamos presentaba un patrón de espículas también diferente. Eso nos llevó a plantear un modelo en el que la distribución de las espículas tiene estas características. Las que están en el sector de la hendidura mesial tienen formas diferentes de las espículas que se encuentran, o de las microtriquias, que es un término técnico real, de las microtriquias que encontramos en este sector de la mandíbula. Existe siempre, en todas las especies que analizamos, un área intermedia de esta membrana que recubre la conexión muscular con la mandíbula y el resto del cuerpo. Existe un área que no posee esas microtriquias. Las 2 microtriquias están dispuestas con la misma orientación, de suerte que cuando la mandíbula se pliega, ocurre un fenómeno como el que vemos acá, que establece una conexión temporal entre las microtriquias y funciona básicamente de la misma manera que funciona un vector. Cada una de las espículas de un sector se va a enredar con las espículas del otro sector y va a sujetar las mandíbulas. Hasta allí pues es un caso novedoso en términos de la ubicación de la característica. No se había registrado en otros insectos en el aparato bucal este tipo de estructuras, y lo que está facilitando es que el animal pueda mantener las mandíbulas cerradas sin hacer gasto energético.
nosotros sufrimos de ese problema, no hemos logrado esa invención. Ustedes lo ven todos los días en los buses, ¿cierto? Lo que es interesante en términos evolutivos es que la característica presenta una variación muy fuerte entre las distintas especies. Hasta allí pues es una característica funcional, incluso encontramos las glándulas responsables de que permiten soltar ese velcro, porque pues está bien, se pega y después cómo abrimos la boca. Entonces hay glándulas que liberan, en otros grupos se ha identificado la presencia de glándulas lubricantes que liberan la membrana, y nosotros encontramos también glándulas asociadas justo en esos puntos. Pero más allá de eso, y volviendo al tema que nos interesa, esas espículas o esas microtriquias presentan variaciones entre especies independientemente de su grado de relación filogenética, así utilicemos una filogenia genérica. Ustedes pueden ver las diferencias de forma de cada una de ellas, son bastante amplias y no se asocian esas diferencias con la relación filogenética de los grupos que la representan. Entonces, allí pareciera haber un componente interesante a estudiar, es un poco colateral a nuestro interés de ver la funcionalidad de la mandíbula en términos de aparato que está masticando el alimento, pero notamos precisamente quizás un caso más de variación más allá de lo que debería suponer dentro de la unidad funcional. Luego tenemos entonces que, pues como mandíbula tiene que ser una estructura funcional, tenemos que ver cómo opera esa estructura. Entonces nos damos a la tarea de comparar esos patrones de uso entre las estructuras, y con varios colegas estamos en esa tarea en este momento. Dos elementos fundamentales estamos desarrollando allí. En primer lugar, estamos caracterizando la fuerza que puede desarrollar la mandíbula, el animalito al morder, y el modo de mordida. ¿Cómo está este animal mordiendo? ¿Cómo es que utiliza la mandíbula cada vez que la abre y la cierra? Y por otro lado, de manera también complementaria, estamos analizando cuáles son los patrones de desgaste que se observan en las mandíbulas, con que ellos de alguna manera nos hablan de los puntos críticos dentro de la estructura como material resistente. En cuanto a la fuerza y modo de mordida, decíamos entonces, nos va a ayudar a entender un poco mejor la configuración funcional de la mandíbula. Eso nos va a permitir integrar la información morfológica de los músculos que están allí con lo que vemos realmente en el desempeño de la mandíbula. Y segundo, nos permite entonces establecer la relación clara entre esa variación que vemos en cada una de las fibras. Nosotros podemos encontrar, y lo hemos encontrado, especies donde la cantidad de fibras puede ser muy grande, pero son muchas fibras cortas, que son de velocidad. ¿Significa que ese animal tiene menos fuerza que uno que tiene menos fibras, pero de fuerza? Ahí hay un problema de equivalencia que no es fácil de establecer, y solamente una puesta a prueba de eso en condiciones experimentales nos puede ayudar a aclarar el sistema. Desarrollamos entonces un sensor de mordida, gracias al apoyo de algunos ingenieros de la universidad. Desarrollamos un aparato que nos permite medir precisamente la fuerza de mordida y registrar esas características de mordida. El aparato registra más o menos 50 unidades de medida por segundo y tiene una sensibilidad de 0.008 newtons, es decir, centinewtons, 0.8 centinewtons. Nuevamente volvemos a la estrategia de hacer un trabajo comparativo. Estamos muestreando cuánta avispa se nos atraviese, la ponemos, la sujetamos, la ponemos a morder el sensor de mordida y registramos de cada especie entre 1 y 20 individuos de acuerdo con la disponibilidad de estos animalitos, y repetimos entre 1 y 4 veces las mediciones por cada uno de esos individuos. Ha sido bastante interesante, ha sido muy motivante lo que se ha venido hallando. Estos son los gráficos que nos muestran los patrones de mordida de dos especies. Hemos tomado dos como ejemplo, ahí pues ya ustedes han visto que hay varias más, donde tenemos que la forma de los picos de mordida cambia entre distintas especies. Hay una variación también muy fuerte en los registros. En este momento estamos tratando de descifrar cómo entender estos datos, porque son mucho más complejos de lo que tradicionalmente se esperaba. Y quizás detrás de esto haya influencia de los tipos de músculos que se presentan en los animales. Fíjense que aquí tenemos 3 segundos, y eso no significa que cada uno de esos picos no está significando que el animal en 3 segundos esté haciendo un movimiento repetido. Cuando nosotros miramos las avispas trabajando o mordiendo enfurecidas el sensor, el animal está ahí sujetando permanentemente. Si fuera la piel de uno, seguro que sentíamos un solo dolor, no muchos dolores repetidos.
Pero los registros del aparato están mostrando que a nivel fisiológico las mandíbulas, los músculos que están detrás de eso están operando en un modelo más o menos como este o como este, dependiendo de la especie. Ese es un primer resultado y como les digo, aquí vamos. Estamos empezando a entender un poco lo que está sucediendo. ¿Qué sucede en términos de la relación entre la fuerza de mordida y el tamaño de la cabeza? Hacemos un análisis de alometría clásico, donde utilizamos la relación alométrica por ejes mayores estandarizados y obtenemos el coeficiente alométrico de Kolovsky corregido por el método iónico, que es un método muy apropiado para el tipo de datos que nosotros tenemos. Este es un primer gráfico, esto está recién salido del horno, donde tenemos una serie de especies donde medimos tenemos una característica de dimensión de tamaño y la fuerza de mordida. Esta característica de tamaño que hemos utilizado es la que se acerca a la isometría. Hay una relación directa clara entre el tamaño del animal y la fuerza de mordida. En última, lo que estamos diciendo es que las especies de mayor tamaño muerden más duro. Eso pues no tiene mayor misterio, simplemente nos dice que así es. Pero cuando empezamos a mirar las distintas partes de la cabeza y analizar los tamaños de esas estructuras en relación con la fuerza de mordida, encontramos patrones un poco más interesantes. Por ejemplo, el ancho de la cabeza como medida no está teniendo una relación isométrica con la fuerza de mordida, de la misma manera que está ocurriendo con el largo de la cabeza. Es decir, el crecimiento de la cabeza no es un evento uniforme en todas partes y esa variación no está conectándose directamente con la fuerza que el animal puede desempeñar. En otro caso, por ejemplo, el largo de la ajena está asociado casi isométricamente con la capacidad de mordida como indicador. En términos generales, hay una medida adicional que hemos utilizado, conocida como el volumen, que utiliza varios componentes, y en él encontramos que hay una tendencia de los organismos más grandes a morder mucho más fuerte que más pequeños. Nos ve una especie de incremento en la capacidad de esa propiedad. Por otra parte, cuando miramos los pocos datos que tenemos en este momento analizados, encontramos otro componente muy interesante. La gráfica simplemente, en principio, sería una sola, aunque me imagino que ya ustedes han notado que la línea pasa como por la mitad, o como por un vacío. Y cuando empezamos a discriminar estas entidades, quiénes son los que están aquí y quiénes son los que están acá, justo encontramos que se trata de, justo encontramos que muchas de las que están en la pendiente al costado de la izquierda son las especies que usan fibras largas. Es decir, que puede haber unos patrones fisiológicos diferentes para las especies que usan fibras largas en la construcción del nido frente a las especies que usan fibras cortas. En este momento, como les digo, hasta aquí vamos. Esto es lo que estamos empezando a analizar en este tipo de datos. Por otro lado, también estamos tratando de entender los aspectos del desgaste. Y tenemos en cuenta que las mandíbulas se cruzan en distintas disposiciones, tienen distintos ángulos de movimiento y nos van a mostrar efectivamente distintos tipos de desgaste al mejor estilo de lo que hacen los antropólogos o algunos paleontólogos de grupos de vertebrados. Ese desgaste mandibular lo estamos analizando pensando en que podemos entender un poco mejor la configuración funcional de la mandíbula, cómo está dispuesta en sus ángulos la mandíbula y cómo va a interaccionar con las demás partes del cuerpo y con la otra mandíbula. Y también cuáles son las presiones, si ustedes quisieran, de selección, de uso de las distintas regiones de la mandíbula, cuáles son las partes que están sufriendo mayor presión durante el funcionamiento. Nuevamente, un muestreo lo más completo posible, cuanta avispa se nos atraviese, nos sirve y la ponemos a trabajar. Y en este caso lo que hacemos es categorizar las avispas de acuerdo con su edad. Aquí la edad es muy importante porque necesitamos fundamentalmente individuos bastante viejos, donde la mandíbula ya ha exhibido un patrón de desgaste y nos muestra realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, utilizamos el grado de daño alar. Es una estrategia que se utiliza bastante, por ejemplo en abejas, se utiliza mucho como indicador de edad. Y creamos categorías discretas de edad relativa dentro de cada uno de los nidos analizados, al menos 5 individuos por cada una de esas edades en la medida de lo posible. Hacemos las disecciones y llevamos a microscopía electrónica las mandíbulas.
¿qué hemos encontrado hasta ahora? En primer lugar, hay diferencias muy fuertes en la edad. Hay una relación muy clara entre la edad analizada desde el punto de vista o concebida como el desgaste de las alas y el grado de desgaste en las mandíbulas. Estas dos mandíbulas corresponden a individuos del mismo nido, uno de ellos categorizado a partir de las alas como edad 4 y el otro como edad 1. Creo que las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿cierto? Pero también encontramos eventos estocásticos de ruptura que están sugiriendo un papel muy fuerte, unas presiones muy fuertes de orden selectiva sobre la estructura misma. Individuos que pueden tener edad 1 o edad 4 pueden tener casos tan dramáticos como estos. Aquí prácticamente se partieron todos los dientes del animalito. Algún movimiento extraño, algún tipo de sustrato inadecuado pudo haber generado este patrón. También encontramos que los patrones de desgaste son diferentes entre las especies. Hay especies como estas, lastimosamente hay regiones de la mandíbula que están mostrando patrones de desgaste que son típicos de la confrontación, y me disculpan, me crucé un poquito de cable. Lo que estamos queriendo mostrar acá es que hay regiones de la mandíbula que muestran tipos de desgaste que son típicos de la confrontación entre mandíbulas. Son patrones que son diferentes de los desgastes debidos al uso de la mandíbula contra otro tipo de sustratos. Eso es particularmente claro en los dientes internos, tanto el dorsal como el ventral, o el anterior o posterior, según la nomenclatura. Miren ustedes cómo se ven esos rayados, y son clásicos de choque entre mandíbulas, lo que nos está indicando que hay esa disposición, esa confrontación entre partes. El otro componente que había mencionado hace un rato erróneamente, y es que también hay diferencias en el patrón de desgaste de acuerdo con la especie. Miren ustedes el tipo de rayado o de mella que se observa en esta especie, una Cartergelus, que está utilizando un material quizás con un componente de silicio muy fuertes o con material de barro fuertes. Entre tanto, en esta lo que encontramos es muescas dispersas por todas partes, pero no encontramos el rayado clásico que veíamos en esta especie. Entonces nos está sugiriendo que cada especie está enfrentando problemas distintos en términos del sustrato que maneja. Y un punto que nos ha tenido un poquito complicados, ha sido una sorpresa para todos en el laboratorio, es que encontramos individuos que, aunque son clasificados por su edad como igual de viejos, cuando miramos las mandíbulas hay diferencias muy fuertes. Esta es la mandíbula de un individuo edad 4 y esta también es la mandíbula de un individuo edad 4. En principio empezamos a buscar si era que habíamos etiquetado mal el insecto cuando empezamos a trabajar en microscopía electrónica, pero no, empezó a aparecer ese patrón en más de una especie. Eso pues está sugiriendo que, aunque hablábamos de polietismo etario en las especies donde los más antiguos ya han pasado por una serie de labores o debieron haberlo hecho, cuando vamos a mirar el grado de daño en la mandíbula no es correspondiente con eso. Habría posibilidad entonces de que, aunque no observamos morfométricamente la presencia de una casta diferenciada en función, cuando miramos la mandíbula sí hay algo que está indicando que los individuos desempeñan funciones distintas. Podríamos pensar en individuos dedicados a labores un poco más académicas y otros a labores un poco más del día a día. Entonces, a este punto, con ese trabajo, estamos viendo que la mandíbula puede comprenderse con una serie de factores como elementos fundamentales. En primer lugar, la edad. Es claro que la edad nos va a hacer es un criterio fundamental para entender lo que está sucediendo. En segundo lugar, el material de construcción del nido. Debemos poner especial atención a considerar este elemento. Tercero, la especie, obviamente. Y cuarto, reevaluar un poquito y empezar a explorar qué está pasando con el famoso polietismo etario considerado en la literatura clásica. Ya hay algunos trabajos, por ejemplo, también de Fernando Noll, que han empezado a documentar que de pronto las castas no son tan de polietismo etario como se proponía originalmente en el grupo. Entonces, en la perspectiva del aparato mandibular, tenemos que hay evidencia de fuertes presiones de selección sobre esas estructuras. Sí es una estructura que está sufriendo presiones de selección de ciertas características y tenemos más o menos identificados cuáles son ellas.
Segundo, hay una fuerte variación en la configuración estructural y funcional. Aunque la mandíbula abre y cierra de manera monotónica y teóricamente debería ser lo mismo, hay variación muy fuerte, tanto estructural como funcionalmente, lo que podría estar de la mano de una idea de equivalencia funcional. Y en algunos casos esa variación, y aquí me refiero específicamente al caso de las microtriquias, para nada está relacionado con la filogenia del grupo. En la medida en que podamos contribuir a alimentar mucho más esta matriz de datos con más especies, quizás esta explicación ya no sea de algunos casos, sino de muchos, y no solo de las microtriquias, sino de la forma de los dientes, la disposición de los músculos, etc. Bien, con esta primera parte entonces cerramos lo que hemos venido haciendo en estos últimos 2 años de trabajo, y luego nos movemos al ámbito de la comunicación química. La comunicación química ha sido un elemento fundamental en la comprensión de la organización social en los insectos particularmente. Son organismos que a través de la liberación y la percepción de distintos componentes que tienen sus conespecíficos, los individuos que viven con ellos en los nidos o otras especies, ellos establecen comportamientos que les permiten organizar adecuadamente las colonias. Ya de eso se habían dado cuenta varios autores, y tenemos el trabajo de Charles Janet, por ejemplo, que es un pionero. Ya en 1895 hacía unos cortes histológicos espectaculares, donde empieza a documentar la presencia de glándulas responsables de la liberación de esas sustancias químicas. A hoy hablamos de más de 105 glándulas en hormigas, en muchas partes del cuerpo. Este es un trabajo que ha sido adelantado en buena parte por Johan Bill, y encontramos también una diferencia muy fuerte en la distribución de esa comunicación o de la participación de lo químico en la organización social. Mientras que si miramos esa totalidad de glándulas que se han documentado, el 68% han sido registradas en hormigas, en abejas el 19% y en avispas apenas el 13%. Es curioso que eso se esté dando, y hasta en buena medida pensamos que no es fruto de una realidad objetiva, sino un sesgo en el muestreo. Entonces pues nos damos, uy, qué pena con Andrea, esa es la foto de Andrea. Bueno, Andrea Penago se graduó aquí, buena muchacha. Nos dimos a la tarea de empezar a documentar qué pasa con las glándulas en un nivel de detalle mucho mayor, analizar con mucho más cuidado ese tipo de trabajos. Trabajo que adelantamos con Ernesto Zamaca, el biólogo de aquí, que ya está haciendo su posgrado, Andrea ya terminó su maestría, y el doctor Johan Bill. Un primer trabajo en que hemos arrojado alrededor de los aspectos comparativos tiene que ver con la glándula de Richards. Esta es una glándula que se encuentra en el quinto esternito del metasoma de estos animalitos, y tiene una disposición de células muy bien definida, con reservorio que va a acumular el componente que se va a liberar, y a nivel del exoesqueleto también hay modificaciones que facilitan, al decir de los investigadores, facilitan la liberación de esos compuestos. La glándula de Richards se ha propuesto para las avispas neotropicales que forman enjambre, se ha propuesto como una estructura de rastro. Cuando la colonia empieza a formarse, cuando se divide la colonia, lo que ocurre es que algunos individuos exploradores, en la medida en que viajan y encuentran nuevos sitios atractivos para la formación de un nuevo nido, marcan con ese esternito la ruta, y las demás avispas siguen esa ruta. Esa es la propuesta general, que fue desarrollada experimentalmente con varias especies de avispas enjambradoras. No obstante, cuando miramos la distribución de esa glándula de Richards en la filogenia de las avispas sociales, nos encontramos con algunas particularidades. En primer lugar, ateniéndonos a la definición clásica, la definición popular de glándula de Richards, hay especies que no forman enjambre que tienen la glándula de Richards. Y eso pues nos pone en problemas, porque se supone que era una estructura para formar una molécula de rastro. Y por otro lado, hay especies que forman enjambre pero no tienen glándula de Richards. Entonces aquí se nos complica un poquito la cosa, y es precisamente cuando decidimos darnos a la tarea de buscar y de analizar en más detalle la caracterización de las glándulas en este grupo. Un muestreo lo más extensivo posible, centrados fundamentalmente en especies neotropicales. Los tejidos son fijados en glutaraldehído al 2%, se mantienen durante 12 horas, luego se pasan a carbohidrato de sodio,
se lavan con acetona, se fijan, meten en bloques de araldita. Esto permite hacer cortes histológicos de alta calidad que se tiñen luego con citrato de plomo y acetato de uranilo, y luego se observan al microscopio. Es puro trabajo de análisis clásico del microscopio, donde miramos la forma, la ubicación, la clase de glándulas secretoras y la presencia y tipo de reservorio. Encontramos glándulas que se conocen como clase 1, que son capas de células, monocapas de células adosadas a la superficie esquelética de la parte interna, y encontramos también glándulas secretoras clase 3, que son glándulas en las que lo que hay es un conjunto bicelular, el primero secretor y el segundo es un ducto que puede llegar o no a un punto donde haya acumulación o reservorio. También analizamos, precisamente en razón a que la glándula de Richards se había propuesto que estaba asociada a esas modificaciones del exoesqueleto, entonces analizamos el exoesqueleto de todas las especies que han sido estudiadas a través de microscopio electrónica en los cortes histológicos. ¿Qué encontramos? Se encuentra que hay una diferencia muy interesante en la configuración de lo que se llaman la glándula de Richards en el quinto esternito. Las especies que son fundadoras independientes tienen tres grupos de glándulas o tres grupos celulares más o menos bien definidos. Un grupo de células clase 1 y dos grupos de células clase 3. El primero está muy adosado a esta estructura basal del esternito, y el otro está mucho más alejado. Entre tanto, en las especies enjambradoras encontramos esta disposición solamente de glándulas clase 3. Esto ya abre la puerta a decir, bueno, aquí estamos llamándole glándula de Richards. Cualquier cosa que esté en el esternito 5. En las especies fundadoras independientes no hay diferenciación morfológica en el exoesqueleto. Entre tanto que en las especies enjambradoras sí encontramos escamas muy bien definidas. ¿Cuál es la historia del problema con la glándula de Richards? Jean y Downing, cada uno en su momento, hablan de la glándula de Richards como una estructura que se compone de glándulas secretoras tipo 1 y tipo 3. Cualquier cosa que esté allí, puede haber tipo 1 y tipo 3. En otros trabajos se plantea además que la glándula de Richards puede presentar asociada a ella varios tipos de modificación exoesquelética, ya no solamente las escamas que habían sido originalmente propuestas, sino cualquier tipo de modificación exoesquelética. Entonces, después de los trabajos originales que describen la glándula de Richards, estos autores relajan el concepto de glándula de Richards desde el punto de vista estructural y se concentran en la ubicación espacial relativa de la glándula. Para nosotros es quizás la base del problema, porque consideramos que un elemento para definir algún componente como homólogo es que su composición debe ser similar, no puede ser cualquier cosa en el mismo sitio. Hay ya una primera dificultad en la proposición de correspondencia de las partes. Cuando decimos que 2 o 3 especies tienen glándula de Richards, estamos diciendo que hay una correspondencia de homología, y en ese sentido debe haber una correspondencia de partes. Entonces, la pregunta es si podemos realmente seguir utilizando el nombre de glándula de Richards definido como cualquier conjunto de glándulas que estén en el quinto esternito y tengan cualquier arreglo en el exoesqueleto. Como les habíamos mencionado, había 3 grupos, o logramos identificar 3 grupos celulares más o menos bien diferenciados en ese caso. Y ahora, ¿qué pasa con el aspecto funcional? Si nosotros miramos los distintos estudios comportamentales que han trabajado en la glándula de Richards, en Polistes, por ejemplo, que se encuentra más o menos por acá, esa glándula participa en la secreción de sustancias que repelen las hormigas. En tanto, las hormigas son bastante proclives a atacar las colonias de avispas, dado que las colonias de avispas tienen un alto contenido proteínico. Entonces, hay una función que no tiene que ver con la función de enjambrazón que habíamos planteado originalmente, que otros autores habían atribuido a esa glándula. Apoica, por ejemplo, presenta una organización de la glándula en el quinto esternito con un sistema de fundación de colonia que no tiene nada que ver con los enjambres propuestos en los sistemas clásicos, en los que había una exploradora que iba y marcaba y después volvía. Y en Agelaya
sí tenemos una situación de un rastreo clásico, que era lo que se había propuesto originalmente. Entonces lo que nosotros propusimos en ese trabajo fue, volvamos a la definición de Hesselhaus del año 22, que había sido la definición original de la glándula de Richards, y definámosla como una agrupación de células clase 3 asociadas con modificaciones en forma de escama en la superficie externa del esqueleto por medio de una serie de ductos en la base del borde antecostal del quinto esternito metasomal. Eso es una glándula de Richards. ¿Sí? Al definir eso, estamos, como les digo, volviendo a los trabajos clásicos de Hesselhaus, y en términos filogenéticos estaban teniendo un impacto muy interesante. Antes de esta proposición, el trabajo de Smith y colaboradores hablaba de una historia bastante compleja de la glándula de Richards. Hablaba de varias apariciones y desapariciones de la característica. Con esta nueva definición, la glándula de Richards aparece en los epiponinos, que es el grupo formador de enjambre, con dos reversiones. Es una interpretación mucho más simple. Y quizás las otras cosas que están allí en el quinto esternito, en los otros grupos, son otras glándulas que deberían recibir otro nombre. Bien, eso en cuanto al quinto esternito. ¿Qué pasa en la cabeza? En la cabeza tenemos que hay registradas 8 glándulas en la literatura, hasta antes de este trabajo fundamentalmente de Andrea Penagos. 5 de esas glándulas están asociadas a las partes bucales, es decir, por fuera de la cápsula cefálica, si así lo queremos, y 3 hacen parte de la cápsula cefálica. Entonces, pues, nos damos a la tarea de hacer el mismo trabajo que habíamos hecho con el metasoma, donde tenemos cortes histológicos en distintas disposiciones, se mete la muestra en araldita, luego de fijarla con carbohidrato de sodio y glutaraaldehído, y encontramos 12 glándulas en la cabeza. Habían propuestas 3 y pasamos a 12. Glándulas ocelar 1 y 2, glándula suramtenal, glándula mesal mandibular, glándula clipear, glándula hipofaringea, intramandibular 1, genal posterobasal, ectal mandibular, periocular y la intramandibular 2. Eso es lo que encontramos ahora. Como les decía, de 3 pasamos a este número de glándulas. Todas estas que están en ese azulito paliducho son glándulas que no se habían registrado en la literatura para estos grupos. Y pues la situación en términos de lo filogenético sí se nos cambia completamente el panorama con respecto a lo que hemos visto para la glándula de Richards. La mayoría de los casos en los que analizamos estas glándulas se rastrean a la base de la filogenia de todo el grupo de los polistinos. En algunos pocos casos se trata de una glándula presente en unas pocas especies, en el resto son glándulas que están presentes en todos los polistinos. Pues curiosamente, y en contraste con lo que pasa con la glándula de Richards, con la glándula external, las glándulas cefálicas, algunas de la cabeza, son mucho más antiguas. No sabemos qué tanto porque no tenemos muestreos ni de Vespinos ni de otro grupo de himenópteros, pero por lo menos es una cosa que ocurrió antes. Lo que es interesante de aquí entonces es que ese estudio comparado de las glándulas ofrece nuevas perspectivas en relación con la biología del grupo. Se había planteado que las avispas sociales son mucho más físicas que las hormigas e incluso que las abejas. Quizás lo que pasa es que no habíamos documentado esa complejidad a nivel de glándulas que se tenía en este momento. Hay una diferencia muy interesante. La glándula, quizás por nuestra forma de pensarla, las metemos todas en la caja de las glándulas, y está el capítulo de las glándulas, pero pues pueden ser cosas que están ocurriendo en momentos históricos muy diferentes. La cabeza está mostrando un patrón distinto a lo que vemos en los esternitos, y como les decía, la comunicación química puede ser un componente mucho más importante de lo que se venía planteando en avispas sociales. Sin más, les quiero agradecer a la Universidad Nacional de Colombia, al laboratorio con todos sus integrantes pasados y presentes y futuros, ojalá, al Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido de la Universidad, al Instituto de Ciencias, a la Facultad de Ciencias, especialmente a la Vicedecanatura de Investigación, por su apoyo en este trabajo. Muchas gracias.
antemano a Carlos por esta extensa y prolífica y constructiva investigación que abarca, como ustedes han visto, muchos componentes: forma, función, comunicación química. Queremos entonces abrir el espacio de si ustedes tienen algunas inquietudes, preguntas, este es el momento para escuchar. Sí, bueno, como ha dicho Eduardo, aquí hay tantos y tantos temas que esto daría como para varias horas de estar preguntando y escuchando respuestas. Creo que apenas da para unas pequeñas preguntas. Carlos, en esta parte de los músculos de las mandíbulas de la cabeza de las avispas, en este estudio comparativo, ¿estos músculos son independientes del tórax? Sí. ¿Totalmente? Sí, en este caso justo hoy estábamos analizando un trabajo en hormigas muy bonito que muestra cómo los músculos de tórax están metidos en la cabeza fuertemente en la funcionalidad de hormigas, pues por su hábito de cargar la comida con la cabeza. En avispas sociales, por lo menos las de las mandíbulas están claramente separados con el resto de la musculatura torácica. Nosotros hicimos un trabajo que fue muy preliminar de analizar las fibras musculares entre distintas especies de avispas sociales a nivel de mesosoma, pero nunca encontramos esa conexión con la cabeza tan fuerte como en ese estudio que creo que es el de, ¿cómo se llama este señor? Luke. Portugués. Ah, Keller. Keller. Sí, sí. Rodrigo Keller, sí. Entonces no, hasta donde hemos visto no. La disección sale muy limpiecita. Usted saca la mandíbula y sale todo el sistema muscular asociado y nada conectado abajo. Al hacer esta medida de presión de las mandíbulas con el aparatico, ¿cómo se llama? Llamamos bite, mordida. Del bite. Menciona que tiene en cuenta el volumen de la cabeza, datos de longitud y ancho dentro de la cabeza, pero el tamaño de la avispa, ¿no hay alguna forma de ajustar para que la medida real se pueda comparar entre especies diferentes, entre una avispa bien grandota y una pequeña, que aunque sea más pequeña, la mordedura obviamente va a ser más débil en newtons, pero sí, con el tamaño más pequeño podría eventualmente ser más intensa? Sí, los datos los hay. Como les decía, esto está recién salido del horno casi literalmente. Es algo que hemos venido haciendo ahora. Ya ahí está desarrollándose la cabeza tratando de caracterizar todas esas curvas que nos salen rarísimas con los mordidogramas, así queremos llamarlos. Sí. Pero sí, ahí estamos empezando a explorar los distintos problemas. Un problema grande que tenemos es que los patrones no siempre son tan claros. Sí. Eso es una complicación grande y pues estamos tratando de descifrar cómo entender si esas complejidades de los patrones son fruto de una complejidad muscular o estamos ante un problema técnico, pero pues el equipo lo desarrolla nosotros, entonces no hay referente de cómo hacer la cosa. Y en ese sentido ya estamos colocándole los datos de tamaño de cabeza. Hay otros aspectos, por ejemplo, que queremos empezar a meter, que es una idea que Diana planteó, y es mirar, si pensamos que esta es la mandíbula y aquí está la hendidura mesial, ver el ángulo relativo de esta mandíbula, de este punto, porque ese es el punto de palanca con el que la mandíbula se cierra y se abre. Entonces ahí hay una dimensión mecánica que toca entender un poquito para ver cuál es el papel primero. En hormigas nodrizas hay conflictos internos tan graves que hay mutilaciones y desgastes de partes del cuerpo como la mandíbula, los dientes. Me parece que eso ocurre en algunas de estas avispas. En avispas las reproductoras siempre están siendo desafiadas por las demás. A diferencia de, por ejemplo, en algunas abejas donde la fijación de la casta reproductiva es definitiva. Sí. En avispas sociales, si retiramos la reproductora, las otras empiezan a desarrollar sus ovarios bien y se empiezan a reproducir. Entonces siempre hay un desafío permanente. De hecho, en los trabajos clásicos de Wes Everhart del 79, donde ella publicó precisamente, estudiando aquí en Cali, en un techo de una casa, sí, publicó en Nature el resultado de un análisis donde se daba cuenta que las avispas obreras están todo el tiempo desafiando a la reina. Y si la reina no responde, la matan. Entonces, sí, es posible que tengamos quizás la situación inversa a la que veíamos acá, que la mandíbula más desgastada de pronto hasta de la que está todo el tiempo de reina defendiéndose del mar, todos sabemos todavía. Sí, finalmente, como dato curioso, esta especie de Asia de Vespido que describió Kinsey con ese gigantesco descomunal mandíbulas del macho, eso es algo que rompe con ese monomorfismo de mandíbulas en avispas, ¿no? Sí, sí, claro que bueno, el monomorfismo es relativo. Si tú miras, por ejemplo, los vespinos de asiáticos también, esta famosa que decapita abejas, la forma de disposición del borde costal es muy distinta a las nuestras.
Y dentro de las nuestras tenemos, yo no lo mostré aquí, pero las regiones de desgaste son bien diferentes. Una Polistes tiene el borde costal con patrones de desgaste distintos a otro tipo de avispas con tamaños de mandíbula similares. Entonces pareciera que sí están utilizando la mandíbula de manera diferente cada uno. Claro, es obviamente un extremo ya mucho mayor el de esta especie, pero hay variación. Pero este mancho de mandíbulas descomunales, ¿qué explicación puede tener? Porque no es para agarrar a la hembra, para darse, le queda difícil caminar, volar, es como algo totalmente sorprendente. Por ahora hay tema para trabajarlo. Sí, por ejemplo en avispas hasta hace un tiempo se pensaba siempre que era la comida la que moldeaba las mandíbulas. Sí. Y cuando empezamos a trabajar, no es las mandíbulas, es el nido. No es la comida, es el nido. Entonces, el punto que mencionamos de determinar cuáles son los factores funcionales que determinan la variación es crítico y es un trabajo no fácil de hacer. Uno bota hipótesis a ver qué resulta. De todas maneras hay un punto fundamental y es que en la exploración de las formas que estamos haciendo todas las exploraciones de formas porque es que es en la forma donde la selección natural realmente está actuando, no sobre los genes. Entonces el interés es bien, bueno, en la funcionalidad que es lo que pasa. Profe, ¿qué se puede ver? Que la variación en la configuración estructural y funcional en el aparato mandibular de las avispas no esté relacionado directamente con la filogenia, como en contraposición a la historia natural del grupo. Esta afirmación la hacemos con muy poquitos datos. ¿Sí? Tenemos datos en el caso de las microtriquias que cierran y sujetan el aparato bucal, la mandíbula, la sujetan. Ahí tenemos suficientes veces para decir, aquí hay una situación muy particular. En las otras, no, apenas tenemos muscular, tenemos apenas unas 8 especies, aquí mostré 4, tenemos 8, la situación sigue más o menos igual. No quisiera ser tan taxativo en la afirmación hasta tanto no tenga un buen número de especies que me permitan ponerle más sello a la cosa. Sin embargo, como le digo, la literatura cada vez más está mostrando que la morfología puede variar mucho más allá de lo que tradicionalmente esperamos en una concepción clásica de relación filogenética cantidad de diferencias de especies. Porque si el sistema tiene muchos elementos complejos, y esta es la propuesta de Wainwright de equivalencia funcional, si el sistema tiene muchos elementos, cada uno de ellos puede participar, digámoslo así, porcentualmente, si queremos hacer ese símil, porcentualmente de manera diferente y obtener el mismo resultado. Entonces eso permite que el sistema sea mucho más lábil. Pero pues como le digo, quisiera llegar allá, pero vamos a ver qué dicen los datos cuando tenga suficientes. Gracias. Profe, una pregunta, es para ver si entendí bien. Usted decía que a diferencia de las hormigas, que hay una, como que se puede encontrar en una especie de diferencia de castas. En el análisis que hacía de vuelo de las avispas sociales, lo que se veía esa diferencia social dentro de la hormiga era el vuelo. No, es que llegué tanto, entonces no entendí. Sí. En hormigas las castas morfológicas están muy bien estructuradas. Sí. Hay grupos que las castas son, así las fotos que son extremos, ¿cierto? Pero en avispas las castas se restringen casi que a las reproductoras y el resto de las demás. Sí. Cuando hay esa diferencia. Porque hay muchos casos en los que por fuera usted los ve y no hay ninguna diferencia. Hay que hacer la disección para ver quién tiene ovarios desarrollados y quién no, y ahí puede identificar quién es reina y quién no lo es. Entonces en esos casos no hay, en el caso de las avispas, comparativamente y dado esos límites, no hay castas morfológicas. Ahora, el patrón fundamental o el factor que a mi juicio está determinando eso, que eso ya se había propuesto, pero nosotros lo documentamos más, es el vuelo ha sido responsable de esa limitación. Porque el vuelo está costándole, el vuelo implica una serie de ajustes morfológicos muy precisos. Un avión tiene que estar bien hecho y si no eso no vuela. Y en las avispas eso significa, o en los insectos que vuelan como también, eso significa límites muy claros en la diferenciación, en las posibilidades de variación. En meliponinos hace poco salió un trabajo donde empezaban a documentar la presencia de castas morfológicas, pero son castas estadísticamente definidas. No es que tú ves una obrera mayor y una obrera menor como fácilmente ves en una hormiga en algunos grupos, sino que es una diferencia estadística y ahí de el solapamiento fuerte entre todos. Pero es el único caso en que se ha documentado algo. En el caso de las nuestras, y quizás sea el tamaño el factor responsable. Ahora, eso no explica necesariamente la variación de tamaño, pero por lo menos sabemos que no es por el lado del tamaño de la colonia. Ese es un tema que está por
Sabemos que no es por el lado del tamaño de la colonia, que es lo propuesto por Wenzel y Karzai, que es de la derivación en último de los propuestos de Wilson, en términos de la economía de las colonias. O sea, las reproductivas tienen una manera de vuelo y el resto diferente. No, lo que estaba planteando es que Wenzel y Karzai lo que dicen es que los cambios de tamaño entre las especies son debidas a una presión por tener más individuos más rápido, y se esperaría que las entidades más derivadas de los linajes fueran más pequeñitas, porque eso incrementa el tempo, lo que se llama el tempo comportamental de la colonia. Aparecen más individuos y eso hace la colonia mucho más estable en términos de entrega de recursos y otras interacciones. Ese fenómeno era el que pretendía explicar por qué había avispas grandes y avispas pequeñitas, pero cuando nosotros analizamos los datos no es por ahí. Y aunque el vuelo no está negando necesariamente lo que ellos proponen, pues muestran unas correlaciones más fuertes que me parecen más interesantes. En otro caso, ellos sostuvieron su hipótesis, yo la he seguido como tradición desde el 98, con un P09, 0.49, perdón. Y si pone más especies se cae, y además si le pone filorina se vuelve y se cae, entonces... O sea que la presión antisoldados en avispas es básicamente un problema aerodinámico. Sí. Sí, esa es una primera parte que ahí la hemos desarrollado. Esperamos poder tener recursos para meternos con algunas formas de tratar de enfrentar ese problema. Profe, yo no conozco, pero por ejemplo en la diversidad que se puede encontrar en la construcción de nidos en este grupo, en una misma colonia se pueden encontrar, no sé, dependiendo del nido, materiales que sean más duros o no, y eso relacionado, por ejemplo, con lo que nos mostraba de que hay algunos individuos que son igualmente viejos pero tienen un desgaste en las mandíbulas diferencial. En estos días leía un artículo que me parecía muy interesante y decía, bueno, ¿cómo hacerse buenas preguntas de evolución? Y la primera parte era conozca muy bien la historia natural, la segunda parte es desafía lo que se sabe, busque desafiar lo que se sabe. Los nidos, la arquitectura de los nidos en avispas sociales es característica de especie, es característica de género. Usted puede ver un nido y este es de fulanito tal. Los materiales de construcción se ha propuesto que son característicos de género y ha servido esa proposición para entender algunos de los problemas. Sin embargo, en la medida en que hemos empezado a entrar a mirar más en detalle el material de construcción de los nidos, pareciera ser un paisaje un poco más complejo que eso. Vamos a abrir la puerta ahí, un proyecto que tenemos pensado. Pero básicamente hasta ahora, si nos olvidamos un poquito de esas dudas que tenemos, el tipo de material de nido es típico de género. Hay géneros que utilizan fibras largas, géneros que utilizan barro, géneros que utilizan pelos vegetales, géneros que utilizan fibras cortas. Y ya con el tiempo uno con un nido, esto es el porque lo ves, la textura se ve. Aunque cuando usted mira el nido, hay patrones de coloración diferenciales. Es que mira, bueno, ahí tenemos un caso especial. Esto que estamos viendo acá, estas manchitas que ustedes ven, son pequeñas diferencias en el tipo de material utilizado. Sin embargo, esto se sabe claramente es que es Cartergerus, no hay duda. Ahora, esto es pintura adicional que ya le ponen. Sacan extractos vegetales y pintan los nidos. Eso es otra historia. Teníamos otro nido más arriba, donde las estrías se ven mucho mejor. Pero básicamente hay, a pesar de esa variación, a ver si me pasé. Mira la disposición de esas estrías. Esas estrías son el resultado de cada viaje, de cada avispita poniendo su pedazo. Sin embargo, esto es angiopodígeno, no hay duda. No solo por la arquitectura, sino por el material. ¿Sí? Entonces hay como niveles de universalización que uno tiene que hacer. Carlos, pero entonces entendí bien, lo que tú muestras de diferencias de desgaste en las mandíbulas en individuos de la misma edad no se explicaría por qué hay diferentes tipos de material para la construcción dentro de un solo nido. Quizás no, sí, es correcto. Entonces sí es más bien como una división de funciones sí, que tú sí, sugieres. debe haber académicos ahí con las cosas. De las manos más suaves. Sí, sí, sí. ¿Pero es esa observación en un par de individuos que tú tienes? En este momento tenemos disectados 8 nidos de distintas especies y en 3 de ellos encontramos lo mismo.
Al principio pensamos que había sido un error de nosotros de marcaje, como así que este dicho está bien, dice da 4. En estos test también se ve. No es consistente, no es un evento, necesitamos un tamaño muestral más grande, pero ya el hecho de que aparezca, esperen un momentico. Ahora, si miramos los trabajos de Noll, que ha venido documentando la posibilidad de que haya castas hasta cierto punto, rompiendo el esquema del politismo etario, de pronto no estamos tan lejos de que eso sea un hecho cierto. Profesor, respecto al vuelo y la presión atmosférica, si estamos en el trópico, vamos subiendo en altura, ¿se encuentran menos especies? Una cosa no tiene ¿Por la que ver con dificultad otra, con el vuelo? Las dos cosas no están directamente correlacionadas, pero sí, más arriba hay menos avispas. Hasta los 3.200 metros encontramos especies, en algunos casos la corrida central, que es donde la cosa sube un poquito más, 4.000 metros. Pero lo que sí es claro es que las especies que están, las poblaciones de especies que están en las partes más altas tienen un mesosoma mucho más grande, proporcionalmente. Son individuos más pequeños, pero en proporción el mesosoma es más grande. Básicamente una avispa está volando como un helicóptero. Y ustedes saben que un helicóptero no llega tan alto como un avión, porque el sistema de sustentación es distinto. Es más al estilo de una avispa. Entonces, las demandas son más grandes. Yo aquí mostré muy brevemente los resultados de los primeros trabajos, porque por eso ya habíamos presentado en alguna ocasión estos datos. Pero otra cosa que encontramos ahí es que el tamaño de las alas cambia. Las alas se hacen más grandes mientras más alto se es. Dentro de la especie. Esto es dentro del contexto intrapoblacional. ¿Y se comporta igual en latitud? ¿En qué? Subiendo en latitud, ¿se comporta No igual? lo sé. No tengo datos para eso. No, hasta donde yo sé, no he visto publicaciones alrededor de eso, fuera de las que hemos hecho. Tenemos espacio para una última pregunta. Entonces la hago yo. Volviendo al inicio de tu charla, cuando se planteaba lo del tamaño de las avispas en las colonias, si son tendencias a tener más grandes o más pequeñas, hay unas correlaciones funcionales, digamos, pero mi pregunta es, ¿existe algún rastro en las fósiles o en la relación geológica que nos muestre una tendencia si antes las especies eran más grandes y han ido disminuyendo en tamaño o viceversa? ¿Qué nos dicen los fósiles? Los fósiles son de grupos de vespinos que son más grandes, pero no sé si el registro fósil sea suficientemente completo para hacer una aseveración de esa naturaleza. Cuando miramos los vespinos, encontremos una filogenia. Cuando miramos estos grupos y abajo hacia los vespinos, pensamos en entidades grandes y la impresión puede ser esa. Pero cuando uno se ubica dentro de los epiponinos, que son las especies neotropicales donde está la mayor diversidad, tenemos monstruos como estos, que son avispas muy grandes y son colonias de tamaño muy superior al de una polistes de tamaño equivalente. Entonces el problema está en que la impresión puede darse inicialmente, pero cuando usted mete los datos en serio a jugar en un análisis, no hay ese caso. Este animalito es una cosa grandísima, unas avispas que llaman guitarreras, que son muy grandes. Al lado de ella vive una clipearia o una metapoliria que son chiquiticas. Entonces es una situación bien interesante. Por ejemplo, este género es muy interesante en esos términos. La imagen del nido que teníamos ahorita es de este género, y dentro de este género hay otras que son casi del tamaño de Sinoeca, y el cambio es así. Hay unas angiopolirias chiquiticas y unas grandísimas, que uno diría ese cambio como tan raro, porque uno siempre está esperando de alguna manera uniformidad, pero no la hay. Entonces no creo que exista esa, desde el punto de vista fósil no creería que se dé, pues, los datos que hay son de vespinos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y la respuesta a las preguntas.